Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes. La verdad es que semana con semana vamos buscando cómo encontrar una luz en nuestro camino. Y no solamente ustedes que nos están viendo, sino que también nosotros, que a través que vamos desarrollando cada tema, primero el Señor nos habla, a mí me habla, para poder siempre ubicarme y ver por dónde voy. Nos habla a todos los que estamos compartiendo sus vidas, sus testimonios, le habla a las psicólogas que nos acompañan en este programa. Y ese es nuestro objetivo. Yo quiero decirles que siempre oramos antes de comenzar este programa, pidiéndole al Señor que cada tema llegue al corazón y que de verdad sea una luz en el camino. El tema de hoy es muy bueno porque todos nosotros hemos recibido dones y talentos, recursos que Dios nos ha dado. Por eso se llama la prudencia en el uso de los bienes que Dios nos ha dado. Y para eso quiero tomar el Salmo 24, capítulo 24, versículo 1, y dice: del Señor es la tierra y cuánto la llena, el mundo y todos sus habitantes. ¿Qué quiere decir? Del Señor es la tierra, todo lo que la llena, o sea, todo lo que conforma, o sea, todo es del Señor, todos los recursos son del Señor, hasta esta silla, todo, estas flores hermosas, todo es del Señor. El mundo, ¿verdad? No el mundo pervertido, el mundo que camina al margen de Dios, no, pero toda la creación, ¿verdad? Y usted y yo, todos somos de Dios. Hoy quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos a Janina de Afane, psicóloga clínica. Tenemos a Mirna de Rivas, Francisco Bertrand y Araceli Klee, que nos acompañan para darnos sus testimonios, sus comentarios sobre este tema muy, muy interesante. Pues bien, el Señor nos los ha dado todo en administración. Pudiéramos ver, aunque este es Salmo 24.1, también podemos buscar en San Mateo 24, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí la parábola de los talentos. Y es que a veces uno se le olvida, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde el ego nos hace sentir que somos el ombligo del mundo, somos el centro, ¿verdad? Y yo hago con mi vida lo que quiero y es mi cuerpo, que esa es una teoría, no sé tanto teoría, pero algo que nos están diciendo continuamente para poder aceptar el aborto es: tú eres dueño de tu cuerpo y tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras, ¿verdad? Es como un eslogan, ¿verdad? Y yo hago, en mi tiempo es mío, mi dinero es mío, ¿verdad? Es mi empresa, son mis hijos, yo hago lo que yo quiero. Dice en San Mateo capítulo 24, ¿verdad?, las parábolas de los talentos, Mateo 25, perdón, ¿verdad? Dice, versículo 14, dice: sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. Les encomendó sus bienes, no les regaló sus bienes, les encomendó sus bienes. Y dice la parábola, las cuales casi todos lo conocemos, que a uno le dio 5 talentos, a otros le dio esto, a otros. Pero después, con el tiempo, dice, pasó mucho tiempo, vino de regreso a pedir cuentas. Y ¿saben una cosa? A todos nos pasa, porque me pasa de repente a mí, que pierdo este concepto lo pierdo y empiezo a mal administrar los recursos que Dios me ha dado. Y a decir, mi vida, mi tiempo, pierdo el tiempo, ¿verdad? Como de una manera que no debería de alimentarme, sino que con comida un poquito más sana. Y de repente no hago ejercicio, y de repente tengo que hacer ejercicio porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tengo que cuidar mi cuerpo también. Entonces esta parábola nos dice y nos confirma que Dios es el dueño de todo y que el Señor nos ha dado que nosotros somos
administradores. Yo quisiera preguntarle a Janina, ¿qué nos lleva a nosotros, al ser humano, a veces a gastar lo que no tiene, o a malgastar, o a no cuidarse, a comer más de la cuenta, a tener como un uso no adecuado de los recursos de Dios? Bueno, mira, pueden ser varios factores. Influye mucho cómo nosotros vimos en nuestros hogares, en nuestra familia cuando éramos pequeños, ver cómo nuestros padres, qué relación tenían con el dinero. Eso es bien importante, porque de ahí lo aprendemos. ¿Sí? Si eran gastones o si eran muy cuidadosos, muy cautelosos, eso siempre influye. Puede también estar influyendo que las personas a veces buscan un concepto, formar un concepto de sí mismo, sentirse que valen más, que son más. Entonces, o que no sienten que valen lo suficiente y tienen que compensarse en andar gastando, vistiendo de marca, tener un carro muy lujoso. Entonces, todas esas compensaciones de alguna manera se las va dando el ser humano. Hay todo tipo de ideas irracionales de alguna manera que no son ciertas, pero todo empieza en la mente. Y si las personas a veces, en el fondo, lo que tienen es la idea de que es más fácil evitar las situaciones que están viviendo, que es más fácil evitarlas que enfrentarlas, que tal vez ya se están quedando, ¿verdad?, sin unos ahorritos, o que posiblemente van a perder su trabajo, no está muy seguro. Entonces, a veces es huir, puede ser una conducta también de huir, muy compensatoria. Entonces, hay variedad. Lo importante es que las personas logren tener un alto, ¿verdad? Tener un presupuesto, eso ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, yo lo veo también mucho en la clínica, que a veces las personas están teniendo problemas económicos, pero no hay presupuesto, no han hecho un presupuesto. Entonces, así es bien, se especula mucho, se puede especular mucho, estar gastando más de lo que se tiene. Entonces, poner en papel siempre las cosas nos ayuda muchísimo, porque uno lo ve. Y tener ese cuidado de ir administrando. Claro, muy interesante. La verdad que la falta de una administración, y sí, empezando por la finanza, porque una manera también esa es una trampa, el gastar más de la cuenta, es que para poder nosotros cubrir todos esos gastos, porque malgastamos el dinero o nos hemos comprometido mucho, cuando hace que la persona tenga otro trabajo, se desgaste más, deja de servir al Señor. Yo conozco personas que dicen, no, es que me van a subir el sueldo y para eso tengo que trabajar más tiempo, ya no puedo venir a la comunidad, ya no puedo servir al Señor, y entran en un desgaste. Mirna, comparta con nosotros y comparta con nuestros televidentes un poquito de su historia. Bueno, gracias primero por invitarme. Sí, haciendo eco de las palabras de nuestra querida psicóloga, yo lo tomaría quizás en mi vida desde el punto de vista de lo que uno recibe en la casa, ¿verdad? Yo vengo de una familia, mi madre muy austera, muy organizada. Mi padre, por el contrario, no, ¿verdad? Un hombre muy bueno, muy bondadoso, pero muy permisivo. Y como yo era la única niña, ¿verdad? Entonces, como que me fueron dando rienda suelta. Y yo creí que todo era mío. Cuando usted bien lo ha dicho, todo es de Dios, ¿verdad? Yo no tenía el concepto ese de que todo era de Dios, no que todo era mío, ¿verdad? Y yo tenía derecho a poder estar como yo quisiera. Y así fui creciendo, ¿verdad? A pesar de tener una carrera de administración, nunca trabajé con un presupuesto personal para los demás, ¿verdad? Pero para mí no. Y pues eso me llevó a un desorden, definitivamente, ¿verdad? Y aunado a la soberbia, porque
voy a salir, de cualquier manera voy a salir, ¿verdad? Y el otro día escuchaba yo que uno tiene que no sobrepasar lo que uno tiene, ¿verdad? Pero yo les quería dar la mejor educación a mis hijos, al costo que fuera, ¿verdad? Y eso también implicó que yo tuviera 2 trabajos, como usted lo dice, ¿verdad? Entonces, es cierto, tenía 2 trabajos, había muchos ingresos, pero había un descuido hacia mi familia, ¿verdad? Hacia mi pareja, hacia mi esposo. Entonces, siempre todo esto trae una consecuencia. Y luego, pues ya con el Señor, y a raíz pues, de poder ir poco a poco identificando, ¿verdad?, cómo los problemas económicos a uno lo llevan a momentos difíciles, ¿verdad? Lo hace a uno reaccionar, ¿verdad? Y para gloria de Dios, el Señor ha ido ordenando mi vida poco a poco. Ahora soy una mujer que trabajo con un presupuesto, ¿verdad? Ya no solo para los demás, sino que para mí. Trato de vivir bajo ese presupuesto. No ha sido fácil, ¿verdad? Poner orden en la vida, en las finanzas, no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios sí se puede, ¿verdad? Muy interesante, vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos más con el testimonio de Mirna. A nada temeré, 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 a nada temeré. Estamos con el tema de la prudencia para administrar los recursos que Dios nos ha dado, con el testimonio de Mirna. Muy interesante, ¿verdad? Que realmente cuando nosotros no tenemos un presupuesto, quisiera que continuara, Mirna. Sí, y ya con el Señor, ¿verdad? Y permitiéndole también al Señor que hable a nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos vaya pudiendo identificar esas fallas que nosotros vamos teniendo. También otro punto bien importante fue qué les estaba transmitiendo yo a mis hijos, ¿verdad? Qué enseñanza es la que yo les estaba dando, ¿verdad? Porque a veces uno habla, pero no hay algo que les respalde, porque cuando yo les decía, ustedes no ahorran, ustedes aquí, ustedes allá, tienen que ahorrar, pues yo no ahorraba, ¿verdad? Ellos lo veían, entonces no era congruente con lo que yo estaba diciendo. Todas estas aspectos, gracias al Señor, porque es pura misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él poco a poco me ha ido mostrando y ha ido poniendo orden en mi vida. Y mi vida ha habido un montón de situaciones. Una época en que tenía un montón de ingresos y no tenía nada al final, ¿verdad? Porque todo lo gastaba. Ahora que tengo menos, totalmente menos, me sobra, ¿verdad? La providencia de Dios, ¿verdad? Y el compartir también, ¿verdad? El poder ofrendar para la obra de Dios, donar nuestro tiempo para el Señor, porque al final de Él venimos y hacia Él vamos. Y ese es el sentido que yo he encontrado en la palabra de Dios, en la Eucaristía, ¿verdad? El poder ansiar esa vida eterna y poder dejar unas buenas huellas en este mundo, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Es tan frágil, ¿verdad? La vida, y uno no sabe. Qué bonito testimonio, que Dios la bendiga. La verdad es que, como decía Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. O sea, cuando uno no tiene a Dios, todo le falta, todo lo quiere, todo lo necesita. Pero cuando uno tiene al Señor, el Señor va llenando ese vacío y va llenando, también nos va dando esa dignidad. Ya no necesito vestirme de marca. Ya mi persona no vale por la cartera que estoy usando, sino que mi persona vale porque soy hija de Dios, amada por Dios, escogida por Dios. Él murió en la cruz por mí, valgo su sangre bendita, soy princesa de Dios. Eso es algo que el Señor nos los tiene que dar para que empecemos a poner este orden, porque si no, no hay deuda, o sea, se vuelven impagables esas deudas. Francisco. Sí, fíjate, cuando Yanina estaba hablando, estaba como que empieza a hacerlo así,
a recordar cosas y todo. Me estaba recordando, bueno, yo vengo de una familia donde sí, mi abuela, mi mamá, todo, un gran matriarcado, todos eran bien ordenados, sumamente ordenados y supieron poner los límites. Pero me recordaba que había una mujer en la casa que siempre nos decía, miren, ustedes tienen que tener dinero porque uno, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Una famosa frase que me decía. Bueno, cuando salí de la universidad empecé a trabajar, entonces, y empecé a tener mi propio dinero y todo, no supe ponerme límites, como quizás había pasado con tantos límites. Entonces ya después no quise y basaba mi seguridad o mi valía, ahora lo veo así, en las cosas. Entonces llegó un momento que también tuve abundancia económica y entonces me podía dar un montón de lujos, viajes, ropa, que esto, lo que quería realmente. Es decir, estaba sin límites. Pero como nada es eterno y permanente, ¿verdad? De repente la situación cambió y yo quise seguir como con actué imprudentemente, porque quise seguir con ese mismo tren de vida y la consecuencia de eso fue complicarme la existencia y endeudarme. En ese momento conocí al Señor y Él me hizo ver que yo valía por ser hijo de Dios, no por lo que tenía, no por cuántas camisas, cuántos viajes, o por tratar de conservar o transmitir una imagen de abundancia a mi alrededor. Y empezó un proceso de aceptación y de ir ordenando mis finanzas, ponerme límites. O sea, no fue fácil, pero saber decir no, ir organizándome. Ahora, bueno, al igual que mira, tal vez las condiciones han cambiado, pero tengo una vida bastante estable. O sea, yo me organizo mi presupuesto, ofrendo al Señor. Con esto del diezmar es impresionante. Y un día estaba cuadriculando, haciendo y no me daban las cuentas, no me daban las cuentas porque había logrado salir con todo, pero el Señor hace la obra ahí. Pero yo ahora, digamos, con mi tarjeta yo pago mi contado, cuando recibo ya tengo sobrecito donde eso para tal cosa, y si ya no, hasta ahí llegó, ya me sé decir que no. Como te digo, no fue una tarea fácil. Vivo en un mundo tan consumista, ¿verdad? Que realmente de repente Francisco Viejo quiere salir a gastar, a comprar para evadir a veces realidades, ¿verdad? Pero ahora no voy a comprar, sino que me pongo a orar, el Señor me ajuicia y me ayuda a ver todo en su verdadera dimensión para que me organice y ocupe con sabiduría y con prudencia los bienes que me ha dado para que lo maneje, ¿verdad? En el ámbito financiero. Sí, la verdad es que definitivamente tenemos la mala costumbre, porque como vivimos en un mundo muy consumista, ¿verdad? Entonces, siempre la pregunta tiene que ser, ¿lo necesito? Yo vengo de una familia donde mi mamá, al morir mi madre y quedarse con 8 hijos, y mi padre deja muchas propiedades, pero deja muchísimas deudas. Pero eran cientos de miles la deuda. Mi mamá tenía 26 años. Mi mamá había sido una muñequita. Nunca ella tuvo que preocuparse de nada porque mi papá todo lo administraba y todo. O sea, es más, en ese entonces había 5 niñeras porque todos nos llevábamos un año. Yo estaba en brazos y mi hermano mayor tenía 9 años, 8. 5 niñeras, una enfermera. ¿Y mi mamá de qué se iba a preocupar? Se muere mi padre y queda, o sea, imagínense esta situación. Y si hay alguien que supo administrar los recursos, fue mi madre. Fue impresionante. Yo nunca me acuerdo, bueno, en aquel entonces no había centros comerciales, ¿verdad? En aquel entonces, si ustedes se recuerdan, los que tienen ciertas edades para arriba, todo era como una costurera. Uno se mandaba a hacer los vestidos con costurera, la ropa que usaba con costurera. Era muy difícil venir y comprarse algo porque era carísimo, o sea, todo era a través de costureras y todo. Pero yo me acuerdo, hasta los pantalones a los varones se les ponía aquí un parche. O sea, se cuidaba tanto el dinero.
Incluso los zapatos, en la parte de abajo había unos que gastábamos más un lado de suela y se le llamaba un chicle, pero era una cosa metálica, que se trababa los zapatos y hacía uno y uno tenía que 3 pares de zapatos, 4 pares de zapatos solamente. Los tenis, los zapatos del colegio, Los de ir las ginas, los de ir a misa. y los zapatos para ir a misa, o sea, los zapatos de salir. Eran 4 pares de zapatos. No es que de repente, ay, qué lindo estos zapatos, niño, le voy a comprar más zapatos. Nunca, nunca. Mi mamá, bendito Dios, hasta el día de hoy, ella se sostiene a sí misma. O sea, es una bendición que ella nos enseñó a cuidar y a ahorrar y a tener esto, ¿verdad? A nunca venir, vamos a ir a un restaurante y ahora pidan lo que quieran, ¿verdad? Nunca. Bueno, en aquel entonces no habían combos, pero si salíamos a comer a algún lugar iba a ser pupusas, iba a ser algo, o sea, mi madre tuvo esa conciencia y nos enseñó a nosotros esta conciencia de cuidar el dinero hasta lo último. De hecho, yo tengo la costumbre que yo no cambio de cartera hasta que se arruina. Cuando ya está así bastante, en esos momentos ya la dejo y me compro otra, ¿verdad? Pero quiera que no, vivimos en un mundo consumista. A todos nos ha pasado y yo les cuento que a mí me pasó lo mismo. La primera vez que me dieron mi primera tarjeta de crédito, yo me acuerdo que me endeudó más allá de mis posibilidades. Estoy hablando que ni voy a decir hace cuántos años, porque si no voy a decir mi edad, pero hace muchos años, ¿verdad? Y yo recuerdo que al final no podían ni pagar. En aquel entonces eran intereses sobre intereses y era horrible porque la deuda aumentaba. Yo estaba angustiada, no podía pagarla. En una oportunidad se vendió un terrenito que se iba a repartir entre todos los hermanos, 8 más mi mamá 9. Y me acuerdo que el dinero que nos iba a tocar a cada uno era exactamente lo de mi tarjeta de crédito. Y yo dije, yo voy a pagar mi tarjeta de crédito y nunca más me vuelvo a endeudar. Y así fue. Nunca más me volví a endeudar. Uno tiene que pasar por un momento donde uno dice, ¿qué me pasó? Porque uno no mide. Es tan fácil pasar un plástico. Es más difícil sacar dinero en efectivo, ¿verdad? Y son los recursos que Dios nos da. Dios nos ha dado recursos. Y como dice Francisco y dice Mirna, o sea, realmente el Señor tenían un montón y nunca tenían dinero. Pero cuando uno empieza a administrarse, a ordenarse, a saber que son los recursos de Dios y que uno no necesita más y hacer de verdad, dar el diezmo. Nosotros los católicos no hemos tenido la costumbre de dar el diezmo, pero cuando nosotros nos ordenamos y empezamos a dar el diezmo de nuestras entradas, es impresionante. Uno suma y dice, ¿de dónde? Es que no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque en la administración de Dios es da para que nunca falte. En el mundo es nunca des porque te vas a quedar sin nada. Pero en la administración divina es da para que nunca te falte. Y realmente vemos nosotros esta providencia de Dios. Bueno, vamos a irnos a otro corte comercial y regresamos con el testimonio de Araceli. Quédese con nosotros. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias, aquí estamos de regreso y vamos a ver a Araceli. Cuéntenos una experiencia. Bueno, mi testimonio es, yo vengo de una familia donde siempre faltó el recurso, siempre, ¿verdad? Entonces mi madre, éramos 12 hijos, era una familia grande, solo mi padre trabajaba, entonces mi mamá cosía y así ella podía, tener algo para apoyar a mi papá, ¿verdad? Entonces sí vivimos siempre en una situación bien limitada, pero tenía mi hermano mayor que él estudiaba en la ENCO. Entonces mi mamá siempre le daba para el bus, porque nosotros vivíamos en Mexicanos y él vivía, hasta la ENCO, ¿verdad? Y él no se iba en bus, él guardaba el dinero. Entonces cuando mi mamá le decía, no tengo, él sacaba de lo que ahorraba
y se lo daba a mi madre. Siempre fue así hasta el último momento. Entonces yo lo veía y se me fue formando eso de que siempre teníamos que guardar, que ahorrar y todo. Cuando yo ya crecí y bueno, no tuve una buena experiencia también, tuve malas decisiones, tuve a mis hijos, siempre tenía un trabajo. Entonces yo para ¿cómo se llama? El estudio de mis hijos, yo veía cómo hacía para ahorrar. Porque decía, no, ya una escuela pública no los pongo, porque en ese tiempo las escuelas públicas se estaban como desorientando un poco, ¿verdad? Entonces, no, decía, yo quiero que mis hijos tengan una mejor educación y yo voy a hacer lo posible. Entonces, hacía préstamos en la empresa donde trabajaba, pagaba las matrículas en el transcurso del año, iba pagando por cuotas, ¿verdad? Pero yo tenía este pensamiento siempre de mi hermano, que siempre tenía que tener guardado algo para una emergencia, para lo que fuera. Entonces, yo doy gracias a Dios, pues, por esa enseñanza, esa base que me dieron ellos, igual mi madre, pues, y mi padre, pues, porque imagínense, él trabajaba de mecánico ¿qué podía ganar mensualmente? Para 12 hijos, ¿verdad? Y mi madre cosiendo, ¿qué le pagaban? $3, $3 colones, $3.50 de colón por una docena de vestidos que armaba. Nosotros le ayudábamos a hacer los ruedos, a pegar botones y todo. Entonces, así ella se iba. Entonces yo decía, yo quisiera tener dinero, decía, yo quisiera. Pero hoy, que soy adulta, que ya tengo a mis hijos, yo digo, bueno, nunca me faltó ni techo, ni comida, ni donde dormir. Siempre, hasta la fecha tengo mi trabajo. Y no vivo en abundancia, pero sí he tenido siempre lo necesario. Claro, y aquí, hace unos programas anteriores hablamos de la divina providencia. Ese es un testimonio de la divina providencia. Alimentar a 12 hijos, una costurera, un mecánico, y que nunca les haya falta hecho nada, es la divina providencia. Sí, porque fíjese de que a veces mi mamá decía, no hay nada para el comer. Y bueno, ella no sé, realmente no sé cómo así, pero a la hora de almorzar teníamos almuerzo. Pues no eran los almuerzos grandes ni abundancia, pero sí teníamos que comer, teníamos donde dormir. Entonces, no era de que esto era como le dijera, lo que ella quería para nosotros, pero sí yo lo que veo ahora que siempre lo tuvimos. Pues. Claro, es que no existe dinero suficiente para poder satisfacer la necesidad de un hijo, porque siempre se quiere más y más, ¿verdad? Qué hermoso. A ver, Janina, háblanos un poquito de esto, ¿verdad? Por ejemplo, de cosas que le pasan en la clínica. Bueno, hay de todo. Con esto la administración también, no solo el dinero en sí, también es el tiempo. Cómo nosotros empleamos el tiempo. Hay gente que, o sea, se hace súper fácil ahora con las redes, ¿verdad? Tantos distractores, entrar en la ociosidad, en el ocio. Y eso también va perjudicando las finanzas eventualmente. Y porque la gente a veces, esto mismo, están pasando por ciertos problemas y en vez de enfrentarlos, los van como evadiendo. Y entonces piensan que al buscar más una vida un poco más placentera, más blanda, es la forma en que van a encontrar la felicidad, van a estar mejor, van a estar como más seguros, pero a la larga es una idea o sea, es una idea irracional totalmente. Yo tengo ahí en la clínica, les paso un cuestionario de las ideas irracionales y le sale exactamente cuáles son las que más están pateando, ¿verdad? Esa mentira, porque las ideas irracionales son mentiras. Y las mentiras, pues, obviamente nos esclavizan, la verdad nos hace libres. Entonces es como ir trabajando eso y hay definitivamente personas que piensan que
el tener un poco más de ociosidad, una vida más blanda, una vida más relax, ¿verdad? Relajada, van a estar más felices o no, al no enfrentar los problemas también. Y este tipo de cosas a la larga se van haciendo más grandes, el problema más grande, más grande, más grande, porque no se va enfrentando. Y lo tenemos en la sociedad, ¿verdad? O sea, tanto confort, sí, tendemos a irnos por ahí. La comodidad, ¿verdad? La comodidad. Que es la que es uno de los impedimentos. Entonces, definitivamente, ahora volviendo al tema de las tarjetas de crédito, sí, definitivamente en bienes o también en parrandas, en licor, o sea, en restaurantes. En belleza, sí, salones de bellezas, tratamientos. Y hay personas que en realidad ni se van con un montón de gente, tal vez ellas solas o ellos solos, pero es ese como compensar, ¿verdad? Igual con la comida. Entonces, definitivamente es importante como ordenar esos pensamientos. Gracias. Esos pensamientos. Gracias, Yanina. Mirna, quería comentar. Bueno, yo quizás ampliando o unirme a lo que dice Yanina, en mi vida de lo que me ha permitido el Señor discernir es el equilibrio tanto emocional como el equilibrio espiritual, ¿verdad? Que es complementario, diría yo, ¿verdad? Claro, para esto es un proceso de años, de experiencias y todo esto, ¿verdad? Pero el ubicarse uno en su realidad, el aceptar la realidad que está viviendo, ¿verdad? Yo diría volver a los tiempos antiguos es parte de lo que a este mundo creo que nos llama, ¿verdad? Tanto la palabra siempre nos ha pedido el Señor que seamos austeros, nunca nos ha pedido que derrochemos, que conozcamos más a profundidad los talentos que Él nos ha dado, ponerlos al servicio de Él, de nuestra familia, de nuestro país, ¿verdad? Y buscar ese orden divino que Él nos manda, ¿verdad? En cada área de nuestra vida. Y eso nos da tranquilidad y nos da felicidad, porque aprendemos a vivir en paz, ¿verdad? Aceptando lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto nuestros talentos como nuestros recursos. En lo personal a mí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? A aceptar mi vida, a aceptar mi realidad y a darle gracias a Dios todos los días por lo que Él me da. Gracias, hermana Francisco. Bueno, fíjense que algo que ahorita me estaba dando vueltas en la cabeza es también que para ser prudente, algo que me ayuda el Señor a priorizar, a poner prioridades en mi vida y a ver qué es lo más importante. Y cuando hablaba ya del tiempo, yo durante mucho tiempo actué egoístamente con mi tiempo, todo era para satisfacer mis necesidades, mis vacíos y todo. Tuve de servicio, que esto, que lo otro y todo. Entonces solo yo, pero siempre metiendo al Señor, hay que meterlo siempre en todo, ¿verdad? Él me ayudó a ver que lo estaba priorizando adecuadamente las cosas, y un área que estaba descuidando era mi familia, ¿verdad? Mi mamá, mis hermanos y todo. Entonces, y me di cuenta que realmente el tiempo es vida, y cuando lo desperdiciaba, estaba desperdiciando mi vida, desperdiciar momentos que después fortalecían las relaciones y todo. Entonces me ayudó a priorizar, y ahora me organizo mejor con mi tiempo, sé cómo utilizarlo mejor, ¿verdad? Pienso más en el otro, ¿no? He puesto un poquito, egoístamente, pero realmente trato de ser equilibrado, como decía Mirna también, ¿verdad? Y dedicarle tiempo a Dios y preguntarle siempre a Dios, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más importante? Para tratar de tener ese equilibrio en el día a día, que es una batalla diaria, porque si cuando quito a Dios de la escena, o sea, actúo prudentemente, me dejo llevar por las emociones y todo, entonces Dios es el que me da el equilibrio para saber cómo ir
¿verdad? Siendo equilibrado y no dejar llevar por las emociones, sino que realmente actuar con prudencia en toda la área de mi vida. Claro, hasta en eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder tener bien claro cuál es el orden divino, para poder tener equilibrio. Porque para muchas personas, por ejemplo, la prioridad son los hijos. Y entonces sienten que el estar, dándole su tiempo a los hijos, está cumpliendo con este orden divino. Yo la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y le quiero hacer a usted que nos está viendo, ¿usted conoce cuál es el orden divino en las prioridades? Para que uno después pueda hacer como una evaluación y decir, bueno, vamos a ver si en esto yo, estoy dándoles el tiempo que necesitan. Porque si nosotros no tenemos este orden divino, entonces podemos creer y estar equivocados. Pero ¿qué es lo que llega a pasar? En el caso cuando decía Mirna, yo tenía 2 trabajos, descuidé mi familia. ¿Y cuándo es que uno cae, como quien dice, en el 20? Cuando esa familia se empieza a desmoronar. Vamos a irnos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de ese orden divino. No se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuál es el orden divino. Porque aquí hablando detrás de las cámaras, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que no me alcanza el tiempo para una cosa y no me alcanza el tiempo para la otra. ¿Cómo no? El tiempo alcanza si uno sabe administrar este tiempo. Es increíble, yo conozco personas que les cuesta tomar agua y tienen hasta en su celular, así como una alarma, que, hey, tengo que tomar agua, ¿verdad? Hay seminarios, yo fui a un seminario de cómo manejar el tiempo, ¿verdad? Y entonces hablaba cómo hacer reuniones más eficaces. Y en vez de venir a desarrollar un tema en medio de todo el mundo que está escuchando, ya uno lo lleva desarrollado y solo hace una reunión como para decir, estos son los 4 puntos, votemos quién vota por esto y esto. Tendemos a perder muchísimo tiempo y por eso no nos alcanza. Pero vamos a ver cuál es el orden divino. Primero, Dios. Dios es el primero. Segundo, soy yo, pero en mi relación con Dios. O sea, es poner orden divino en mi relación con Dios. Si yo soy una persona de oración, que estoy en la presencia de Dios, mi comunión, mi Eucaristía, mi dirección espiritual, mi confesión, los sacramentos, es mi relación con Dios. Pero lógico, no me voy a ir yo a misa y me voy a quedar 3 horas en el Santísimo y voy a salir así como quien dice, vengo volando y siento que soy un ángel. No estoy administrando bien el tiempo, a menos que sea un retiro donde todo ya está organizado para poder pasar buen tiempo con Dios. Entonces, primero es Dios, después mi relación con Dios, o sea, vengo yo, después viene mi cónyuge. Uno de los problemas más grandes que se dan en las familias es que muchas mujeres les da prioridad a sus hijos y cuando los hijos se van de la casa, con el marido ya no tienen nada en común. Y es cuando los matrimonios se rompen después de tantos años porque había un desorden en este equilibrio. Entonces mi relación con Dios, de ahí mi cónyuge, de ahí mis hijos, mi familia, ¿verdad? Donde están los padres, los hermanos, pero todo en un orden divino, porque igual decían, no me voy a ir yo de mi mamá y voy a estar 5 horas donde mi mamá. Y no trabajé. Y no vi cosas de la casa, que la comida estuviera bien, etcétera, etcétera. Por último viene el servicio, viene el trabajo y después viene el servicio. Pero si administro bien el tiempo, me alcanza para todo. No voy a pasar toda la tarde jugando con mis hijos o con mis nietos, y ahí estoy feliz. Y me olvidé que tenía un compromiso en la comunidad. Y me olvidé que tenía que ver unas cosas que había hablado yo con mi esposo
y me olvidé de otras cosas más. Entonces, esta es darle administrar el tiempo en este orden divino que Dios nos da. Entonces, el Señor nos va a pedir cuentas al final. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo aprovechamos el tiempo con nuestra vida? ¿Qué aportamos nosotros y toda nuestra relación con nuestra familia? Con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo. Como Yanina decía algo que es bien importante en cuanto al trabajo, ¿verdad? O sea, ese ocio, esa pérdida de tiempo en el trabajo. Miren, yo me impresiono y yo veo incluso personas de la seguridad, policías, vigilantes, hasta en las empresas, todo el mundo metido en las redes, perdiendo el tiempo. El Señor nos va a pedir cuenta del servicio con nuestra comunidad y el Señor nos va a pedir cuenta de estos dones espirituales que Dios nos ha dado. A ver, Araceli, vamos cerrando, el tiempo se nos termina. ¿Qué quisiera usted compartir? Bueno, que como usted dice, tendríamos que organizar bien nuestro tiempo, levantarnos, pues, dar las oraciones, hacer nuestras oraciones. El tiempo a nosotros se nos va. Yo, pues, cuando tenía a mis padres vivos, yo pasaba todo el tiempo, mis vacaciones, mi tiempo libre, en la casa de ellos. Yo nunca tenía tiempo para estar en mi casa. Pero hablé, ¿verdad?, con una persona y me dice, porque después ya no pude ni ir a misa, porque tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Y ya se me fue quitando eso. Entonces me dice, no, ese es un servicio que le está dando usted a Dios. Claro. ¿Verdad? Porque son sus padres. Pero con el equilibrio. Con el equilibrio, sí. Porque si uno no cuida su matrimonio, no cuida a sus hijos, tarde o temprano eso va a tener una consecuencia. Yanina. Bueno, yo tal vez lo que me gustaría recomendar, hacer la recomendación con este orden divino que tú hablabas, lo que yo me encuentro en el consultorio es que muchas personas, y precisamente también por eso llegan, ¿verdad?, la relación que tienen consigo misma no es del todo sana. Entonces esto sí repercute con su relación con Dios y su relación con los demás, porque no tienen una buena relación consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez no se sienten lo suficientemente valiosos, no se sienten que merecen, no se sienten que pertenecen o que son capaces. Entonces no le pueden dar a los demás lo que no se pueden dar a sí mismos. Y con esto también tenemos que tener presente de que Dios no nos puede salvar sin nosotros y no nos puede sanar sin nosotros. Sí. Necesita que nosotros seamos amigos de nosotros mismos y no nos autodestruyamos. Entonces esa sería mi recomendación, ¿verdad? Empezar con una buena relación consigo mismo, donde nos podamos sentir bien, ser nuestros primeros coaches, ¿verdad? Ahora que tan de moda está ese término, nuestros primeros motivadores, de que sí se puede, sí podemos, sí somos valiosos y con eso ya Dios puede ser un montón. Qué interesante este punto. Muy bueno. Mirna. Bueno, yo en lo personal creo que es bien importante trabajar mucho en el egoísmo para darnos a los demás, ¿verdad? Y sobre todo, pues, la confianza puesta en Dios. Sobre todo, sí, gracias. Es importante revisar en nuestro corazón cuánto amor y cuánto valgo yo. Como decía Yanina, como lo reafirma también Mirna. Francisco. Fíjate que a mí algo que me ha funcionado es como programar, digamos, mi día a día. Yo siempre en la noche reviso mi día y bueno, mañana cómo voy a distribuir tiempo. Voy a hacer esto, lo otro. Y ahí van también, hablando de la administración, cómo administré mis palabras y todo. De repente malas contestaciones, cosas que tuve que hacer, que no tuve que hacer. Para el día siguiente tratar de corregir y rectificar. Y en la mañana siempre levantarme, me levanto tipo 4:30. Lo primero, Señor, ayúdame a hacer un buen uso de este día, ¿verdad? Para que sea sabio en eso. Y trato en el día de estarme como retroalimentando, como subo la mañana, ¿verdad? Para ver
tratar de estar rectificando todo eso. Yo les sugiero a los que nos están escuchando de que tratemos de programarnos, de disciplinarnos con eso y siempre pedirle a Dios que nos ayude a hacer un buen uso de los recursos que Él nos ha dado. Qué bueno. Qué bueno, la verdad es que está concluyendo este programa y creo que es importante hacer esta revisión en nuestra vida, ¿verdad? Revisar en nuestra vida y darnos cuenta cómo, primero, si he estado consciente de que todo lo que yo tengo es de Dios. Él es el dueño de la obra. Dice en el Salmo 100, versículo 3, dice, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Precioso, somos suyos. Señor, te pertenezco y todo lo que tú me has dado te pertenece a ti. Vamos a hacer una oración, vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, tú eres el Dios que eres el dueño de todo cuanto existe. Nosotros solo somos administradores de esos recursos, Señor. Este día queremos pedirte que con la luz de tu Espíritu nos ayudes a tomar conciencia de eso y nos ayudes a ver las cosas en su verdadera dimensión para poder organizar, priorizar nuestra vida según tu orden divino. Que te tengamos en cuenta cada mañana, cada día, para organizar nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras acciones, nuestras finanzas, todo, según tus inspiraciones, Señor, para que podamos hacer un buen uso de los recursos y eso nos dé paz, tranquilidad y la certeza que estamos haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad y las estamos haciendo de la mejor manera. Que ese esfuerzo sea nuestra motivación diaria para buscarte y ser dócil a tus inspiraciones. Quédate con nosotros y alegra siempre nuestras vidas para que seamos siempre prudentes y sensatos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, por apoyarnos. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y les recuerdo siempre su programa, los martes en estreno, siempre el tema es los martes a las 9 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde en su canal Agape TV, canal 8. Y también les recuerdo que también en YouTube, en Agape canal 8, ahí pueden encontrar ustedes todos los programas que se han grabado desde el inicio, desde la primera temporada. Así que Dios los bendiga y acuérdense, entréguenle al Señor sus problemas, sus preocupaciones y díganle, Jesús, en ti confío. Hasta la próxima.